Bueno, continuamos con la siguiente parte de este podcast. En la anterior parte, mejor dicho, estuvimos hablando respecto a Johanna Marcus y un caso en el que la acusaron de plagio, y quedamos hablando del caso de Rosita Fresita, una agencia editorial que tuvo un par de problemas respecto a los tratos con sus trabajadores, con booktagrammers que colaboran con ellas y con ellos, y etcétera, etcétera. Quedamos un poco hablando respecto a el tema de cuál es el trato hacia los autores que recibieron, y Salva estaba comentando algo muy importante. Salva, ¿querés retomar lo dicho? No, que justamente el tema es que esto escaló demasiado. O sea, no fue solo el trato hacia las bookstagrammers colaboradoras, sino también el trato a autores por parte de otros bookstagrammers y de público en general, así como también el otro punto, a los trabajadores, bueno, las trabajadoras en este caso, que fueron de buena fe. Y a mí me llamó mucho la atención por esto, porque no es el único caso, pero sí es el único caso muy sonado dentro de la comunidad Bookstagrammer, al menos dentro de Instagram, de todo lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque las personas en cuestión hicieron lista negra de colaboradores para funarlas, porque sabemos de buena fuente y de nuestro propio seguir que publicaron esa lista en sus redes sociales, y así también han acosado a las bookstagrammers que no han colaborado, así como también dentro de esas colaboradoras hay, han habido trabajadoras. O sea que esas trabajadoras no solo que se vieron perjudicadas a nivel general en lo laboral y en lo personal, sino que también como bookstagrammers a las que les cae el hate. Y en esto cayeron también autores colegas que no sabían nada del movimiento interno. Bueno, esto de los autores, lo dije yo antes, la verdad es que hubo parte, escaló tanto que se empezó a echar la culpa a autores que no tenían nada que ver porque ellos estaban pagando por un servicio. Ahora bien, el problema también fue que ellos estaban pagando por un servicio excesivamente caro para lo que otras agencias y para lo que incluso otras editoriales propiamente dichas te cobran ese servicio. Tal Eh, cual. el problema creo que acá fue que no es que no sé si escaló tanto, tanto, porque tengo conocidos que no se enteraron de nada y llevan años en Bookstagram, pero sí que hizo mucho ruido en cuanto a que mucha gente conocía a esta empresa porque poquito a poco se fue haciendo su lugar, hasta incluso tener momentos en la Feria del Libro que hicieron su ruido, tanto el año pasado como este año, y el año pasado ya había empezado este pequeño problema de las funas con un stand compartido en la Feria del Libro, en la cual una editorial propiamente dicha dijo, bueno, che, yo no tuve los mejores tratos con esta agencia a la hora de compartir stand. Entonces no es algo que, o sea, sí, reventó de golpe, pero venía escalando, venía escalando, venía escalando, venía escalando hasta que alguien decidió romper el silencio y se destapó todo. Ahora bien, hay gente que sigue colaborando con ellos, hay gente que la sigue, no te digo defendiendo, pero la sigue al menos eligiendo en cuanto a libros y en cuanto a lo que es edición. Y algo hacen bien, entonces hay que darle también ese crédito respecto a, bueno, pese a todo lo que pasó, algo estarán haciendo bien como para que autores la sigan eligiendo, pese a que están bastante canceladas en lo que es la comunidad, al menos de Bookstagram. Eso sí, también es cierto de que mucha gente que estaba metida en esa agencia editorial poco a poco se fue desligando, pero pese a eso, hay todavía gente que las elige. No sé si Ari, Nadia, Abru o Fla tienen algo para comentar respecto a este tema. Yo quiero comentar con lo último que mencionaste, y es que acá hago un disclaimer, y es que como yo llevo poco tiempo dentro de este mundo de Bookstagram, YouTube y todo lo demás, llegué en medio de toda la funa y entendí la mitad de las cosas que sucedieron. Pero lo que vos estás diciendo de que hay gente que lo sigue eligiendo a esta editorial y demás, eh, voy a ser la moralista del grupo y mencionar de que yo creo que como lectores uno debe decidir bien a quién es al que le compra las cosas. Yo entiendo muy bien de que hay libros que solamente se consiguen con una única editorial y demás, pero no obstante, eh, bueno, voy a dar un ejemplo mejor. Así como
promuevo yo personalmente de que la gente consiga PDFs de esos autores a los que no les quiere dar plata, porque simplemente no los banca, no banca al autor, pero sí la obra le puede parecer una genialidad. También banco que no se siga a ciertas editoriales y que se compre el libro o bien directamente al autor o por otra editorial en estos casos, porque realmente, no sé, yo personalmente considero de que uno debe ser consciente de las decisiones que toma y a dónde está dirigiendo su plata, qué es lo que está bancando indirectamente. Y bancar una editorial, igual también es cierto que esto depende de tu opinión personal de si crees que realmente la editorial hizo tal cosa o no. eh, Uno debe conocer a la editorial y decidir con moralidad. Abru, ¿tenías algo para decir también? Sí, sí, con respecto a lo que dice Ari, es que a mi parecer hay bastante, no sé si no es generalizar, pero hay bastante desinformación en cuanto a qué es lo que hace una editorial autopublicada, qué es lo que hace una agencia de servicios y qué hace una editorial de las grandes, digamos, como, no sé, ya Tradicional. conocemos, ¿no? Claro, sí, no me sale la palabra, gracias. Y hay cierto, esta desinformación en cuanto a precios y servicios que, nada, que ofrecen las editoriales autopublicadas, que por ahí, no sé, ofrecen, por ejemplo, un servicio de difusión que sale, por ahí te va a salir un poquito más que una editorial autopublicada que no tenga ese servicio. Entonces hay como mucha eh, eh, ignorancia en tema de qué hace cada cosa, cada editorial, y por eso creo que también un factor importante es nosotros o como autores, como, no sé, estudiantes en torno a todo el ámbito editorial, también tenemos esa como, no obligación, sino como podríamos como educar en ese aspecto para que no pasen estas cosas de que, bueno, capaz que un autor tuvo una mala experiencia con tal editorial por tal cosa. Creo que también afecta, no, en realidad no sé si afecta, pero es cuestión de decisión de cada uno meterse con tal editorial o no meterse, y también saber qué es a lo que nos estamos aferrando o qué es lo que estamos pactando con tal editorial. No sé si se entiende al punto en el que voy. Sí, se entiende perfectamente. O sea, y la verdad es que concuerdo tanto con lo que dijiste vos como con lo que dijo Ari respecto a también buscar otra forma de no sabotear en cierto punto a los autores que por algún motivo eligieron los servicios, sino buscar la forma de comprarlo de otra manera. Salva, ¿tenés algo para decir? Yo justamente estaba por decir lo mismo que dijiste vos, el tema de buscar alternativas. No con esto quiere decir que tengamos que ir corriendo, como también dijo Ailu en su momento, a funar o hatear a las editoriales que hacen tal o cual mal trabajo. No es que no se pueda hacer. Lo que no avalamos, tanto desde el podcast como en general, en la vida general, es ir y funar a la gente solo por el odio, por el mero odio. Acá hay que saber distinguir, y como bien dijo también Ari, como dice Abru, hay que saber distinguir si la obra te gusta, conseguíla de alguna manera. No hagas como hacen otros que buscan para hatear a la persona. ¿Se entiende? O sea, hay que saber distinguir y separar las cosas. Flavia, te damos la palabra. Bueno, Con respecto a lo que decía Salva recién de las cancelaciones a las editoriales, también estaría bueno escuchar la versión de Rosita Fresita sobre todo esto, ¿no? Como ellas también tienen su derecho a defenderse y a decir por qué hacían estas cosas, qué las llevaba y todo esto, ¿no? Igual creo que ellas también publicaron en su momento un comunicado para defenderse. no recuerdo puntualmente lo del comunicado. Sí, hay que aclarar también algo que no estamos diciendo, y ya te doy la palabra, Ari, que aparte de si Rosita Fresita quiere venir al podcast y bueno, hablar desde su punto de vista, este,
que todo este problema empezó puntualmente por una persona específica dentro del, digamos, comité de gente que formaba Rosita Fresita, ¿no? Entonces, esto desencadenó también a que las otras integrantes de Rosita Fresita se vieran involucradas. Así que bueno, nada, se terminó metiendo en la misma bolsa a un montón de gente, pese a también las pruebas que había respecto a booktogrammers y demás de estos maltratos. Ari, ¿tenías algo que decir? Sí, voy a aprovechar lo que estás diciendo de que se metió un montón de gente dentro del mismo saco. Y es que tomemos en cuenta que gratis. Bueno, no importa. Rosita ¡Guarda! Fresita. Rosita Fresita Pi, 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 pi. sacó un comunicado, pipí, sacó un comunicado eh, que básicamente era el típico comentario vacío que es lo mismo que la nada. Si la editorial elige el silencio, los lectores, las personas que compran, tienen derecho a decir lo que quieran, porque básicamente no se están defendiendo. A ver, también es cierto que no se avala que haya acoso, pero también creo que yo personalmente por lo que veo en mi día a día, el hecho de que a alguien se le está acusando de algo tan grave como su explotación o lo que sea, malos tratos y demás, si vos no te defendés, tenés que bancarte eso, el que no te defiendas, por el hecho de que estás de manera indirecta diciendo, sí, yo hice eso, pero no sé cómo reaccionar. Ok, No concuerdo. sé, yo ahí siento, porque el silencio también es una respuesta. Y vos podés ignorar lo que están diciendo porque por ahí podés llegar a pensar es una tontería, no es necesario que yo me defienda de esto porque es una completa mentira. Por ejemplo, no sé si este es el caso, pero ellas tranquilamente pueden decir, bueno, hagan una denuncia como corresponde frente a un juez o no sé, digo, Perdón que te porque ellas interrumpa. tranquilamente pueden callarse en redes sociales y decir que todo lo resuelva la justicia. Ok, ahí es donde, perdón que te interrumpa y voy a meterme en toque. Creo que hubo gente que averiguó al menos cómo denunciar, sobre todo trabajadoras, por el tema de que esto era trabajo en negro muy mal remunerado, que llevaba incluso a un tipo de explotación en el que hubo mensajes que decían, mira que vos podés, si querés, trabajar los fines de semana, pero todo el resto del equipo lo hace. O sea, si bien te están diciendo podés hacerlo, el mensaje subliminal de, che, mira que lo vas a tener que terminar haciendo, e incluso ha habido reclamos por no trabajar los fines de semana, estaba. Entonces, no sé si llegó a una denuncia como tal, eso lo desconozco y no se habló más del tema después de eso, pero sé que hubo gente que estuvo tratando de averiguar el tema de que esto era un trabajo en negro muy mal remunerado que llevaba hasta el punto de la explotación. Ari, decís algo y Sí, cerramos. Ah, y bueno, Abru bueno, también. ok. No, respondiendo a lo que dijo Flan. eh, que, ok, tenés razón, te doy la razón, pero yo personalmente creo que cuando, cuando la funa viene desde un ámbito social y no un ámbito legal, te tenés que defender en el ámbito social. O sea, publicar un comunicado bien, explicando algo, dando una respuesta. El hecho de publicar algo vacío, lo único que consigue es que la persona que está detrás de la pantalla termina diciendo, estas personas no tienen ningún tipo de argumento y tiene razón la otra parte. Y ahora sí, digan lo que quieran. Abru. No, ahora nos vamos a pelear. Ah, no, mentira. No, Apoyo, apoyo. quería agregar algo con lo que dijo Fla, y va que se apoya en lo que dijo Flavia, y en Ari también, que concuerdo con lo que dice Ari, porque no sé quién había dicho que el silencio dice cosas, y obviamente si la agencia no salió a hablar respecto a todo el problema, es porque saben que algo hicieron mal y no tienen con qué defenderse. Esa es la cuestión. Y por otro lado, el tema de trabajo, eh, capaz que hay gente que sabe que sí es una agencia muy media controversial y que explota, entre comillas, como quieran decirle, pero también hay gente que
al trabajar con ellas en el ámbito editorial también lo ven como una oportunidad para introducirse al mundo. Y capaz, no sé, están un mes, 2 meses trabajando en negro, siendo bajo condiciones así medias em, raras, y después se van porque ya eso como que les da una experiencia, ¿no? Y después cambian y eso, esa experiencia las ayuda a crecer. Eh, nada, cierro, mi opinión. Salva, ¿querías decir algo cortito, por favor? No, ya igual me olvidé lo que quería decir, pero... Dale, Salva. Ah, sí, ahí rápido, ahí rapidito. Eh, Hay que tener en cuenta esto, como bien decía Nabru, como bien decía, creo que Ari, el tema del trabajo, hay que tenerlo ahí, porque yo varias veces mencioné que hay que tener cuidado con el tema de hasta qué punto somos colaboradores, hasta qué punto nos da experiencia algo, sea el trabajo que sea, sea el área que sea, hay que tener cuidado, porque todo roza lo ilegal hablando en materia laboral. Así que hay que tener cuidado con esas cosas y hay que saber hasta dónde uno acepta las condiciones. Y más en estas épocas donde falta el trabajo y hay mucho que abusa de ello. Eso nomás. Ok, bueno, cerrado el tema de Rosita Fresita, Ari tuvo sus pequeños inconvenientes. Queremos hablar de otro tema que también involucra editoriales, agencias y demás, que es que hubo algunos libros en nuestras manos que resultaron tener errores. Y tanto Nadia como yo tenemos grandes ejemplos, y acá es donde quiero hacer una pequeña salvedad. Hay que diferenciar lo que es el trabajo de una editorial de autopublicados, que no siempre tiene correctores y editores, sino que los autores también recurren a sus propios editores y correctores y ya llegan a la editorial con el manuscrito hecho, y de una editorial tradicional, o, por ejemplo, Planeta, que es el caso del que voy a hablar yo. Porque ahora todo el mundo está hablando, y nadie creo que también va a hablar de una editorial bastante grande, Océano me parece que era, después que ella me Sí, lo... sí. Ok, de Océano. Pero ¿qué pasa? Hace poco se volvió furor el libro de Tinkerbell que sacó Planeta, Alas de Estrella. Y yo tengo en mis manos la primera edición de ese libro, porque soy una loca histérica a la que le gusta Tinkerbell y dijo, es mi momento Adita, Adita digo. Banco. Y ese libro tiene errores graves de edición, en las cuales hay fragmentos en las que se encuentran paréntesis, imagen, porque nadie verificó si habían puesto el separador que correspondía, así como incluso también hay partes en las que la letra especial que le ponen al comienzo del capítulo tapa letras que van, digamos, debajo, o hay un capítulo en el que falta el señalador o como, no sé, decoración que se le pone a un capítulo. Y acá viene el caso de Nadia, que ya hizo su reclamo correspondiente. Yo no lo hice, porque la verdad es que es algo que, si bien hay que hacer ruido, voy a esperar un poco a que se calmen las aguas con este libro. Pero Nadia sí tiene un caso más particular en el que sí hizo el reclamo y la editorial, aparte, le dio una respuesta que no fue muy linda, que digamos, respecto de la continuidad de esa saga. Bueno, primero, yo este libro lo compré en las ferias del libro, recién lo leí hace como la semana pasada. Resulta que hay un capítulo que faltan páginas. Directamente termina en medio de la acción y te pasa al otro capítulo. Y es como, sos una editorial grande. Estas cosas tienen que estar, se tienen que fijar. Yo te acepto, porque he comprado libros que tienen pequeños fallos, entre comillas, de una hoja que está como media doblada, ya salió mal de la imprenta, ya está doblada, y esto a mi TikTok le jode un montón, que son los párrafos inclinados. Bueno, yo eso te lo acepto, pero ya que que pongas a la venta un libro que le faltan páginas, me parece un montón. Y esto lo saben, yo estuve re enojada hasta el jueves porque la editorial, la respuesta que me había dado es mandarnos un mail con el ticket. ¿Qué, y si yo no tenía un ticket, ¿qué iba a hacer? Igual iba a mandar igual, pero es como, ¿por qué estás esperando que yo tenga el ticket? Pero otra cosa que también me molestó un montón es que a raíz después de estos libros que me tocaron con las fallas que ya había nombrado, eh, me generó un toque y cada vez que compro un libro, yo lo abro y paso páginas para ver si está inclinado el texto o si las páginas están como medias dobladas y demás. Este libro, yo lo agarré, lo abrí y
no vi nada mal. Entonces lo compré. Y después, ay, es que me acuerdo y me enojo. Pero sí, lo compré y le faltaban las páginas. Y bueno, resulta que acontece que el viernes la editorial ya lo arreglamos y bueno, quedó. Está como un final feliz, entre comillas. Pero ay, me da una bronca porque sos una editorial grande, loco. Estas cosas te tienen que fijar, alguien tiene que fijarse. Bueno, nada, paso porque me enojo otra vez. Igual te entiendo, porque a mí también me enoja, sobre todo porque fuera de la crisis del papel, fuera de todo lo que haya respecto a que los libros sean caros, porque los libros son caros, también se nota que las editoriales, en cierto punto, cada vez gastan menos en producir sus libros, y un poco que también da la sensación de que los hacen así al tras, o sea, como que al pasar. Lo cual es muy triste porque vos venís buscando un producto de calidad, o al menos no te digo que de calidad excelente, pero venís buscando algo que sea bueno, porque estás esperando algo de una editorial que es buena, y te encontrás con estas cosas, que por ahí son errores humanos, porque a ver, un error de edición, de corrección, de lo que sea, puede pasar, pero hay libros, y voy a dar el caso del libro de Mariana Enríquez, el de Mi historia de amor con Suede, no sé cómo se pronuncia la banda, pero ese libro, la primera edición, que también la tengo, es un horror, chicos. O sea, tiene muchas faltas de ortografía, tiene muchas faltas de edición, y la verdad es que es muy triste porque si bien es una editorial muy grande, es una editorial que publica una escritora que es muy reconocida, y ellos se atajaron, hasta donde yo tengo entendido, diciendo que fue una falla de imprenta, que la imprenta imprimió un archivo que no correspondía. Lo cual, chicos, a ver, tipo, vos venís buscando algo de calidad, y sobre todo con lo caro que son los libros, y te encontrás con estas cosas. Flavia también tiene un ejemplo respecto a esto, así que Flavia, te damos la voz. No te... Sí, a mí me pasó eh, allá por el 2020, recuerdos de Vietnam, pandemia. eh, Me pasó que me regalaron los cuentos completos de Lovecraft de Editorial del Fondo. En esa época del Fondo todavía no era tan conocida como lo es ahora, ahora me parece que es como más famosa y es más grande. Y yo recuerdo que lo empecé a leer, me encanta, está buenísimo, tiene como muchos toques estéticos muy buenos, pero tiene bastantes errores. Y es una primera edición, justamente. Y yo recuerdo que me comuniqué con la editorial porque creo que había puesto un comentario por Instagram, una cosa así, y ellos me hablaron, fueron muy amables. Yo les dije que tenía ciertos errores, ¿no? De tipeo y también tenía algunos errores de que, por ejemplo, aparecía un cuento en la contratapa que después en el índice no estaba y resulta que ese cuento en realidad no estaba, por ejemplo, en el tomo 2 sino que estaba en el 4. Tenía como esos errores que eran medio polémicos. Pero la verdad que yo rescato que la editorial fue buenísima y fue súper amable conmigo. No me bardearon y no me dijeron nada. O sea, como que me agradecieron incluso de que yo les dije estos pequeños errores que tenían los tomos, creo que son 4 o 5, que me vinieron en una caja re linda también. Abro también tiene algo que aportar. Gracias, Flavia, por tu hermosa opinión. No, quería aportar algo, pero no sé, tipo, hoy en día, esta es una opinión como muy personal, ¿no? Pero hoy en día las editoriales, o sea, todo el mundo del libro y demás, es un comercio y creo que se está perdiendo todo esto de la calidad en cuanto a la historia, en cuanto a la experiencia de lectura también que tiene el usuario. Y nada, tipo, como que me pone un poco media loca el tema de que, bueno, para la editorial un libro es un número nada más. Y si es un número, bueno, ay, no, pero capaz no invertamos tanto, o bueno, si salió mal impresión y demás, bueno, saquemos otra edición y tratemos de hacer bien las cosas, y esto que lo otro. Bueno, no. No, 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 no. Tipo, ya sé que todos cometemos errores, nos podemos equivocar y demás, pero se está perdiendo un poco todo el tema de la importancia que tienen los libros en cuanto a un objeto preciado que no es solamente un libro, que para muchos es una experiencia, una motivación, va por ahí la cosa, pero como que hace mucho ruido el tema de de capaz que te vienen palabras repetidas, que te vienen, no sé, los cantos medios despintados, que te viene
no sé, rayada la guarda, la cubierta y demás, y es como que son todos pequeños detalles que hacen la diferencia. Tal vez no son como muy importantes para algunas personas, pero hay en la mayoría, creo que acá coincidimos en todos en esta opinión, que son detalles que hacen, que marcan la diferencia de un buen libro, de un buen soporte a justamente que, no sé, que te venga una imagen, el lugar donde tiene que haber una imagen te ponga entre comillas o paréntesis la palabra imagen. Es como que, bueno, está bien, te la acepto, pero ¿dónde están los editores? ¿Dónde está la gente que se encarga del diseño, de la maquetación y todo? Eh, o sea, medio como que me saca un poco de quicio eso. Ay, concuerdo igual Sí, vos, completamente. sí, vos y todos los que somos lectores. Pero creo que lo que mencionaste del tema de nada, las editoriales están tratando de ahorrar dinero en la fábrica de libros en general. Porque fíjate que, por dar un ejemplo, hay muchos casos de bookfluencers que se ponen a hacer un libro y las editoriales lo aceptan por el hecho de que al ser un bookfluencer se están ahorrando el costo de la publicidad. Y si no tenés un caso más polémico aún, que es el hecho de utilizar portadas hechas con IA y no tener que pagarle a un ilustrador o diseñador gráfico. En definitiva, las editoriales están buscando ahorrar dinero, creo que simplemente porque es la naturaleza el querer gastar menos y obtener aún más ganancias. El tema es que con todo esto de gastar menos y tener más ganancias, lo único que están consiguiendo es que las personas tengan más paja a la hora de comprar el libro. En Concuerdo. resumen. Y abro un paréntesis, también se acusó a Rosita Fresita de hacer portadas con IA. Y eso no lo hablamos. Que Cierro tiene de paréntesis todo. y le doy la palabra a Salva que estaba esperando para hablar antes y después Nadia sea libre. Bueno, perdón, estoy terminando de comer una galletita. No tengo Don Satur. A ver si Don Satur nos regala un poco de su producción. Bueno, rapidito. Con respecto justo a lo que decían las chicas, también eso, no hay que perder de vista que en esta bolsa terminan cayendo editoriales más chicas que le ponen todo el empeño y no tienen la mega estructura que tienen otras. Y los errores, por lo general, terminan siendo, sí, puede ser del equipo editorial como puede ser también de impresión. En este punto estoy completamente de acuerdo con todas cuando mencionan que, bueno, pero no se están fijando en el equipo editorial cuál es el error, porque se deslindan de responsabilidad, pero no asumen. El caso de Fla, el caso de Nadia, son casos donde la editorial responde rápido y en otros se desconoce el laburo completo que hay detrás. No es algo que vos podés hacer en 2 o 3 meses, ni es algo que podés hacer dentro de un año. Hay laburo detrás que termina llevando mucho más tiempo y más si sos un equipo chico. Con esto quiero decir que a la hora de ver las cosas, la satisfacción de la lectura tiene que ir acompañada de entender un montón de factores. Eh, Me parece que también algunos se toman muy a pecho el laburo de la editorial o el laburo del autor y van y lo funan igual sin importar nada, en lugar de querer solucionar las cosas o de hablar las cosas bien directamente, como ya sabrán ustedes, me pasó recientemente. En lugar de hablarme directamente, siendo que soy abierto a recibir críticas, van y difunden por todos lados. Así que la verdad que para difundir por todos lados, primero deberías no haber tenido respuesta de nadie. En ese sentido. Bueno, Nadia, con vos esto. también tenés algo para acotar, perdón, Salva. Sí, sí, sí. Eh, sí, quería cerrar un poco lo que dije anteriormente porque estoy mal calmada ahora. No, quería nombrar que el viernes que se comunicó una persona de la editorial, fue muy amable, coordinamos todo re bien y nada más. Eso era nomás porque parece que quedé como re enojada con la editorial. Aunque este tema me molestó un montón, no, nada que ver. Eso nomás. Ahora Yo sí, voy a Ari. acotar algo. Sí, perfecto, gracias. Que es el tema de que, bueno, Abru había mencionado este tema de
el afecto emocional que se le puede tener a un libro y que por eso duele el ver que está mal hecho. No tan solo eso, sino el coste. O sea, yo cuando compro un libro que es demasiado caro, quiero que esté en perfectas condiciones porque me costó demasiado. Ahora, las editoriales chiquitas suelen poner libros que no son tan caros y por lo tanto, errores chiquitos se lo perdonan totalmente y todo el mundo hace eso, o la amplia mayoría. Nada, era acotar eso. Bueno, para cerrar este tema, que da mucho para debatir, así que también proponemos traerlo al próximo podcast. Va a seguir, obviamente, porque esto tiene para un montón. Quiero decir que concuerdo con Ari, porque acá estamos hablando de grandes editoriales, ¿no? Pero las editoriales chicas también tienen errores. Solo que acá hay que diferenciar que, tal y como dijo Salva, es un equipo más chico que una editorial grande, y que actualmente las editoriales grandes, tal y como dijo Abru, se están tomando esto casi que como un juego, al sacar y sacar libros sin tener casi un control. Y la verdad es que tal y como dice Ari, el libro es algo que es actualmente en Argentina un lujo, es caro, es hasta incluso a veces difícil de conseguir, si es que son, por ejemplo, cosas académicas. O sea, hay editoriales que acá no se consiguen, pero que a los estudiantes nos favorece mucho tenerlas por cuestiones de, no sé cómo decirlo, por cuestiones de sus traducciones, de sus notas y demás. Salva acá aporta que no hay ni control ni calidad, y es tal cual. Así que bueno, nada, los invitamos a que también den sus opiniones sobre este tema vía redes sociales. Repetimos, tenemos Twitter, Instagram, Threads. En Instagram y TikTok nos pueden encontrar como víboras-literarias, al igual que en Threads. Y en Twitter nos encuentran como víboras-lit. Porque por algún motivo Twitter/X no nos dejaba poner literarias al completo. Este tema de las editoriales va a continuar. Y nada, esperamos verlos en un próximo podcast. Esperamos que les haya gustado este podcast. Y bueno, también que nos den sus feedbacks acerca de esto, qué podemos mejorar, qué no, o qué quieren que se mantenga así. Y si tienen algún otro chisme del que querramos hablar, bienvenido sea, nosotros investigaremos. Repito también, muchísimas gracias a la personita que nos mandó el chisme de Johanna Marcus. Así que nada, chicos, sigan vivoreando, porque el chisme es vida, y los queremos vivitos y coleando. Esto ha sido Víboras Literarias. Un gusto, y nos vemos en el próximo podcast. Si te pica te convierte en gay, picadura de la cobra gay. Si te pica te vuelves gay, picadura de la cobra gay. Si te pica te convierte en